Marcos 10, 1 al 16. Enseñanza sobre el divorcio. Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor y, como siempre, Jesús empezó a enseñar. Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús les respondió: ¿qué les mandó hacer Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y echar de la casa a su esposa. Entonces Jesús dijo: si Moisés les dejó escrito ese mandamiento, es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. En este pasaje, Jesús enseña acerca del divorcio y reafirma y aclara el diseño original de Dios acerca del matrimonio. El contexto de la enseñanza es que los fariseos le pusieron una trampa a Jesús. En el tiempo de Jesús, en Israel del primer siglo, los fariseos eran los máximos ejemplos de espiritualidad y de piedad y de consagración a Dios, supuestamente. Eran fastidiosos en buscar cumplir con todas las minucias de la ley de Moisés. Pero en este punto de la historia de Jesús en Marcos, los fariseos ya han rechazado a Jesús como el Mesías. Por eso lo ven como alguien que representa un peligro y ya están buscando la forma de deshacerse de él. Entonces le ponen esta trampa, preguntándole si un hombre puede divorciarse de su esposa. El divorcio siempre es un tema que genera mucho debate. Recordar un poco el trasfondo histórico nos puede ayudar a entender cómo los fariseos esperaban atrapar a Jesús. En primer lugar, Marcos nos avisa el lugar donde Jesús se había ido. Dice que estaba en la región al este del río Jordán. Se trata del desierto de Judea, cerca del río del Jordán. Y eso es preciso donde Juan el Bautista había desarrollado su ministerio. Jesús el Bautista había criticado a Herodes Antipas por casarse con la esposa de su hermano Filipo. Herodías tuvo que divorciarse de Filipo para poderse casar con Herodes. Por acusar a Herodes y Herodías de adulterio, Juan el Bautista fue encarcelado
y luego le cortaron la cabeza. Muchos judíos estaban de acuerdo con Juan el Bautista, y para muchos era claro que Herodes, que quería postularse él como el Mesías, de ninguna manera podía ser el verdadero rey, el que Dios iba a levantar para rescatar a Israel. Los judíos tenían la expectativa de que el Mesías debía llegar en cualquier momento, y Herodes era un pretendiente mesiánico, y tenía sus seguidores, y tenía la autoridad de Roma para ser el rey de los judíos. Pero a ojos de muchos, lo que Herodes hizo con Herodías y Filipo, su hermano, hacía demasiado evidente que Herodes no podía ser el Mesías. Entonces, en medio de todo eso aparece Jesús, en camino a Jerusalén. Y los discípulos acaban de reconocer que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías. Entonces, no es sorprendente que los fariseos estén buscando ponerle una trampa a Jesús de este estilo. Ellos esperan que a Jesús le pase lo mismo que lo que le pasó a Juan el Bautista. Si Jesús no tiene mucho cuidado con lo que dice, sí le podría pasar lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Pero Jesús sabe que sí va a morir, pero en otro lugar, en otro momento y de otra manera. Para Jesús era obvio que la pregunta no era sincera, sino que era una trampa. Jesús es suficientemente astuto como para responder de manera prudente, afirmando la verdad de Dios y sin caer en la trampa. Por eso Jesús en público ante los fariseos forma un debate con ellos acerca de la interpretación de unos pasajes bíblicos. Pero en privado con sus discípulos le habla de manera mucho más directa. Y habló del caso: si la mujer deja su esposo y se casa con otro hombre. Al decirlo de esa manera, si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, parece que Jesús está con sus discípulos, está aludiendo directamente a Herodías y Herodes en particular, porque en la ley judía una mujer normalmente no podía divorciarse de su esposo. Entonces, contemplar la posibilidad de la esposa irse probablemente es una referencia a Herodías. En otras partes de la Biblia encontramos que el divorcio se permite a veces bajo ciertas circunstancias. Pero en este pasaje en Marcos no pretende entrar en los detalles minuciosos acerca del divorcio, ni discutir las excepciones que puedan existir ante la norma. Ni mucho menos pretende Jesús dar pastoreo matrimonial a cada uno de sus discípulos allí, según el caso particular de cada cual. Más bien, Jesús afirma la norma de Dios de la manera más clara posible. La discusión pública que Jesús sostiene con los fariseos es muy interesante. Jesús les pregunta: ¿qué mandó hacer Moisés? Los fariseos citan a Moisés, pero Moisés nunca mandó el divorcio. Y los fariseos reconocen que Moisés no lo mandó ni promovió el divorcio. Lo que Moisés hizo fue permitir el divorcio y lo reglamentó. Y exigió el mandamiento, tiene que ver con unos procedimientos apropiados por escrito en caso de un divorcio. Y eso estaba diseñado para proteger a la mujer vulnerable de ser explotada. Jesús no dice que estaba mal con respecto a ese permiso al divorcio que encontramos en Deuteronomio. Jesús más bien insiste que hay que remontarnos hasta Génesis, al relato de la creación del mundo, para conocer la voluntad del Creador, Dios mismo. Es en Génesis donde encontramos el mandamiento de Dios acerca del matrimonio.
Desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Génesis 2:24 dice que por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Está claro. Dios en Génesis declara que la unión de esposo y esposa crea algo mucho más que una asociación o una camaradería. No, la unión de esposo y esposa es la creación de una nueva entidad, un solo ser humano nuevo. Jesús sí se pronuncia sobre ese permiso que Moisés había dado. Dice, Moisés les dio esa ley porque ustedes son tercos. Ustedes son duros de corazón. Y Jesús encontraba lo mismo en su ministerio. Dureza de corazón por todos lados, incluyendo, por supuesto, en los fariseos mismos. Incluyendo en sus propios seguidores. Jesús encontraba dureza de corazón. En el tiempo de Moisés, Israel no había sido capaces de cumplir con las intenciones de Dios el Creador. Y era necesario darles unas leyes que reflejaban esa realidad. No el ideal de Dios, sino una realidad inferior. Por causa de la dureza del corazón. La dureza del corazón significa que mi corazón no está sintonizado con el corazón de Dios. Que mi corazón no está sintonizado con la intención y el plan de Dios. Dios tenía el propósito que Israel fuera su prototipo de una humanidad renovada. Un ejemplo para todas las naciones. El propósito de Dios era que Israel fuera el medio para traer la bendición de Dios al mundo. Ser la luz para las naciones. Ser la luz del mundo. El problema no estaba con el ideal de Dios. El problema tampoco estaba con esa ley de Moisés que permitía el divorcio. El problema era con la gente. El problema era con Israel, el instrumento de Dios. Finalmente, Israel era tan duro como los demás, igual que las naciones, duros de corazón, dispuestos a tomar el don de Dios de una humanidad renovada y explotar esa posibilidad y buscar sacar provecho de ese don. Ahora, pongamos esto en el contexto de Jesús el Mesías y su anuncio de que Él está trayendo el reino de Dios. Entonces, si Jesús aquí señala la dureza de sus corazones, es porque Él está ofreciendo la cura para la dureza del corazón. El reino de Dios, con el verdadero pueblo renovado de Dios, con los discípulos de Jesús, sujetos a su autoridad, Jesús, el reino de Dios, es capaz de transformar el corazón endurecido del ser humano. Jesús está anunciando un retorno al ideal original de Dios en la creación, anunciado allí en Génesis. Jesús está anunciando que por fin en Él los propósitos originales de Dios para el ser humano por fin se van a realizar. Efectivamente, el reino de Dios trae la manera para ablandar el corazón. Si seguimos hablando, sí, estamos hablando aún acerca del divorcio, pero también estamos hablando de todos los aspectos de la vida, de la misma manera, cuando hablamos de una humanidad renovada. Incluye el divorcio y mucho más. Pero la realidad es que el tema del divorcio nunca ha dejado de ser algo bastante complicado en la iglesia a lo largo de su historia, hasta el día de hoy. El remedio de Jesús no es algo automático, evidentemente. No es algo fácil.
Y muchos cristianos finalmente sí se divorcian, y siempre con gran tristeza y dolor. Pero por otro lado, muchos cristianos han orado porque Dios les dé gracia para mantenerse fiel a sus votos matrimoniales, a veces bajo circunstancias bien difíciles, y han encontrado la manera de sobrevivir, y han encontrado el camino para poder celebrar siendo una sola carne. Estos éxitos, a pesar de las muchas tragedias que conocemos, demuestran que la promesa de Jesús de crear una humanidad nueva con corazones sensibles sí es una promesa verdadera y sí viene asociada con el reino de Dios. Hoy día, para muchos, los versículos 11 y 12 suenan absurdos. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Para muchos, hoy en nuestros tiempos, estas palabras suenan crueles, exclusivistas, no perdonadoras y mucho más. La verdad es que hay tantas personas que han sido tan heridas por la experiencia del matrimonio o por la experiencia del divorcio, tanto que articular el ideal de Dios es complicado hoy en día, complicado para expresarlo y complicado para escucharlo. Pero es interesante ver la historia que viene inmediatamente después y observar que frecuentemente las víctimas principales en el divorcio son los hijos, los niños, que muchas veces no se les consulta ante el divorcio, que no se les tiene en cuenta el daño que el divorcio les puede producir. Pero Jesús sí toma en cuenta a los niños, si bien los adultos no. Aquí los discípulos están menospreciando a los niños, impidiendo que sus padres se acerquen a Jesús, para que Jesús bendijera a esos niños. Y Jesús se enojó mucho con los discípulos y les dijo que el reino de Dios es de los que son como niños. Los ciudadanos del reino, los discípulos de Jesús, no somos fuertes, no somos poderosos, no somos autosuficientes. Somos más bien como niños, somos vulnerables, somos débiles, muchas veces heridos, totalmente dependientes de la gracia y misericordia de Dios. Somos como niños huérfanos, niños abandonados de la calle, menospreciado por el mundo, pero bienvenidos en el pueblo de Jesús. Si nos acercamos a Jesús como niños, en este sentido, Jesús nos toma en sus brazos y Jesús pone sus manos sobre nosotros y Jesús nos bendice.